Buenos días a todos, un verdadero gusto saludarlos. Buenas tardes para quienes están en Europa. Espero que estén todos en su cuarentena, pasándola junto con su familia y cuidándose bastante y con mucha salud. Mi nombre es Juan Rodríguez Benavides, Regional Manager para Centroamérica, Caribe, Colombia y Argentina del fabricante de paneles solares LONGi Solar. Y es un verdadero gusto para mí estar acompañándoles hoy en este webinar en el cual vamos a tratar los retos y oportunidades que presenta el mercado colombiano de las energías renovables de cara a la situación global que estamos viviendo en este momento. Hay varios retos que hacen que sea un momento especial en el tiempo, en el mercado de las energías renovables en Colombia. Primero, pues obviamente el tema del COVID, el tema que nos tiene a todos en casa, haciendo la cuarentena, algo que ha afectado a todas las economías, a todas las industrias, sin excepción, a todos nos ha afectado y tendremos que aprender como industria a lidiar con esto. Es parte de los temas que vamos a comentar con los panelistas. Veía que al menos hasta ayer la cantidad de casos en Colombia era 5.949 y hay ya 269 lamentables fallecimientos. Esperamos que toda esta situación se pueda revertir pronto. Muchas de las medidas se han ido ablandando hasta el 15 de mayo y esperamos ver cómo va a funcionar la apertura de Colombia en cuanto a sus actividades económicas. Por otro lado, algo que afecta tal vez más que el mismo COVID es el tipo de cambio. El tipo de cambio que en el último mes aumentó un 25%, que genera muchísimos retos, hace que los desarrolladores tengan que replantearse su estrategia, replantear su CAPEX y replantear cómo van a afrontar estos proyectos y su entrada en operación. Es algo que estaremos también tratando con nuestros panelistas. Todo esto ocurre dentro de un contexto en que el petróleo ha tenido bajas históricas, inclusive ha llegado a valores negativos. Hace un par de semanas teníamos un acuerdo de la OPEC, de la cual Colombia es parte, en el que se redujeron o se hizo el acuerdo de reducir 97 millones de barriles diarios de petróleo y solo unos días después llegábamos a valores negativos y eso claramente nos afecta un poco como industria. Pero no todo es oscuro, no todo son cosas negativas, sino que también hay cosas muy positivas del mercado colombiano de energías renovables. Por ejemplo, hay muchos proyectos inscritos en la UCME, lo vamos a comentar ahora con su director Luis Zuluaga, más de casi 9.5 gigas de proyectos solares y 2.5 gigas de proyectos eólicos están inscritos y esperamos que entren en operación en los próximos años. Por otro lado, es un momento en que los fabricantes tanto de turbinas como de paneles solares están teniendo avances tecnológicos muy importantes. Se anuncian ya paneles de hasta 500 watts que van a hacer que estos proyectos sean más eficientes y que tengan un mucho mejor CAPEX y LCOE, el Leverage Cost of Electricity, que es finalmente lo que andamos buscando. Para tratar todos estos temas tenemos realmente un panel de lujo. Tenemos a Luis Zuluaga, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia, la UCME. Tenemos a Germán Corredor, director ejecutivo de Cercolombia, la Asociación Colombiana de Energía Renovable, quien ha hecho muchísimo por esta industria en los últimos años. Y tenemos a Rubén Borja, gerente general para la sección de desarrollo de Trina Solar, quienes también nos van a contar su experiencia. Ellos fueron los únicos ganadores en la tecnología solar, la licitación el año pasado, y harán de los proyectos más grandes del país en los próximos años, así que será interesante conocer sobre su perspectiva del mercado. Ahora, para comenzar, quisiera dar un par de minutos a cada panelista para que se presente, para que presente su empresa y después pasaremos a una serie de preguntas que he preparado y al final veremos algunas de las preguntas de nuestros participantes, que veo ya que hay una cantidad de preguntas impresionante y tenemos personas desde muchísimos países, Inglaterra, Colombia, Argentina, aquí estoy viendo desde España, desde Costa Rica,
Tenemos desde ya muchísimas preguntas, inclusive desde antes que comenzara el webinar, así que las vamos a estar viendo hacia el final de la sesión. Y si están de acuerdo, podemos pasar a Germán de Sercolombia a que haga su breve introducción y después volveremos a comentar todos estos temas con el señor Luis Zuluaga. Muchas gracias, Juan. Muy amable. Sí, desafortunadamente no escuchamos a Luis. Esperamos que mejore el sonido. Les agradezco primero que todo la invitación a Energear por participar en este webinar, que es muy importante pues, en estos momentos de crisis, tratar de discutir y analizar la situación para buscar siempre soluciones y mejores alternativas para las fuentes renovables de energía. Digamos que para presentarme, yo soy el director ejecutivo de SER Colombia. SER Colombia es la Asociación de Energías Renovables de Colombia, que agrupa a 72 empresas dedicadas a fomentar, a desarrollar, a construir, a invertir y a asesorar también, porque tenemos firmas de asesoría, de consultoría, a toda la cadena que está intentando desarrollar proyectos de energías renovables en Colombia. Las empresas son de diverso origen, tenemos empresas muchas internacionales y algunas, por supuesto, también colombianas. Desde la asociación lo que hemos hecho en los casi 4 años que tiene de vida es promover interlocutar con el gobierno nacional en las diferentes instancias para lograr que las normativas, la regulación sea acorde con las necesidades de un sector que indudablemente cada vez cobra más importancia en Colombia y en el mundo. Entonces, nuestro papel fundamentalmente es incentivar, fomentar y dar a conocer la importancia del desarrollo de las energías renovables en el país. Y yo creo que pues en estos 4 años hemos logrado un trabajo importante, hemos posicionado a la asociación y al tema en el país, hemos sido parte de la construcción de la política pública en la medida en que hemos hecho muchos comentarios y muchos aportes que creemos que algunos de ellos se han recogido por parte del gobierno. Eso es SER Colombia, es una asociación, como les digo, nueva, pero que tenemos mucho por hacer y mucho por consolidar todavía, y en este poco tiempo ya hemos avanzado bastante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Germán, por tu introducción. Y ahora quisiera darle la palabra a Rubén para que haga también una breve introducción y luego pasaremos ya a tratar varios de los temas que he mencionado anteriormente. Rubén, adelante. Correcto, Juan. Buenos días. Primero que todo, pues agradecerle la invitación a Energía. Yo creo que en este momento de turbulencia que está creando pues la situación actual, es muy importante hablar de las energías renovables en Colombia. Y obviamente, como mis compañeros de panel lo han mencionado, pues es un sector que cada vez cobra más relevancia y muy interesante poder analizar el presente y el futuro cercano de estas energías renovables en Colombia. Yo, como Rubén Borja, pues soy el representante de Trina Solar en su división de desarrollo y estructuración de proyectos. En este momento me desempeño como manager regional para México, Colombia y el Caribe. Estamos muy activos en la región, principalmente en México, Chile, Perú y Brasil, digamos con nuestra unidad de negocio y desarrollos. En Colombia particularmente, como has dicho, pues tenemos los 3 proyectos que fuimos adjudicados en la subasta, los únicos 3 proyectos solares, como bien lo mencionaste, y además de eso, pues tenemos otros desarrollos, los cuales ya estamos en construcción, los cuales hemos sido afortunados de conseguir las primeras financiaciones bajo el modelo de Project Finance en Colombia para proyectos de energía solar fotovoltaica con PPAs bilaterales, con comercializadores de energía. Esos proyectos están avanzando, esos proyectos están en construcción en este momento y tenemos también un pipeline interesante hacia el corto y mediano plazo.
Perfecto, Rubén, muchísimas gracias por tu introducción. Comenzando la ronda de preguntas, quisiera comenzar con Luis, que espero que ya podamos escucharle mucho mejor. El 23 de octubre del año pasado se adjudicaron 1.298 megas en la primera subasta de energías renovables en Colombia, con un precio promedio de 95 pesos por kilowatt-hora. Traducido a dólares será unos 27 dólares por kilowatt-hora. Quisiera saber cuál es el balance hasta el momento de esta licitación, que ya han pasado algunos meses, cómo ven el tema de la entrada en operación de los proyectos y cómo creen que todo el tema del COVID vaya a afectar a los mismos, si es que creen que va a afectar. Te cedo la palabra, Luis. Bueno, buenos días a todos y buenas tardes en Europa. Espero que estén escuchando mejor. Bueno, digamos, hasta ahora nosotros tenemos mucha expectativa de que todos los proyectos cumplan la fecha de entrada en operación. Realmente para nosotros es sumamente clave poder contar con esta energía en diciembre de 2022, pero desde el inicio hemos considerado en los contratos un periodo de un año en el cual los proyectos pueden cubrir su energía en caso de presentar retrasos. En el tema del COVID no hemos visto, digamos, desde la logística y desde lo que se ha planteado desde el gobierno para actividades en los proyectos, ha habido siempre un apoyo para que las operaciones logísticas relacionadas con el sector eléctrico continúen su operación. Vemos que ha habido alguna afectación en el tema de las consultas previas y las licencias que estamos tratando de resolver, pero en principio esperamos contar con esos proyectos en la fecha esperada. Perfecto, Luis. Como comentábamos anteriormente, hay una expectativa grandísima para el mercado colombiano. Más de 9.5 gigas de proyectos solares inscritos, sacando los permisos para la extensión o para los incentivos fiscales, y más de 2.5 gigas de energía eólica. Teniendo toda esta oferta de proyectos que están tratando de tener los incentivos, ¿cómo creen ustedes que va a ser la entrada en operación de estos proyectos y con qué ojos ven esta expectativa en cara a la transición energética que enfrenta Colombia para los próximos años? Bueno, nuestra gran expectativa son las obras de red que están, digamos, alineadas con los proyectos. Tenemos bastantes inquietudes con las líneas que interconectan desde los proyectos hasta la red de transmisión nacional. Digamos, conocemos que hay algunas obras que no se han iniciado o no han empezado los procesos que se tienen que surtir, como son los diagnósticos ambientales, y desde las obras que estamos desarrollando del plan de expansión también tenemos, digamos, una condición que nos preocupa en lo que nosotros llamamos la colectora, que une la mayoría de los proyectos en La Guajira y que está en plenas fases de consultas previas. Digamos, ese trabajo con las comunidades es el que ahorita nos inquieta mucho, porque no es tan fácil la interacción, pero estamos comprometidos a viabilizar de la mejor manera para que esto se haga de manera oportuna y poder tener esa red que es sumamente clave para la fecha que esperamos. Perfecto, Luis. También desde que entró en vigencia la ley 1715, que señala los incentivos fiscales a los que pueden optar los proyectos, se estableció el proceso de inscribir el proyecto en la UCME, después inscribirlo en la ANLA. Al inicio había obviamente mucha incertidumbre al respecto de cómo se tenía que hacer el proceso. Han ido pasando los meses y años y todo se ha ido aclarando poco a poco. Al inicio el proceso era un poco más tardado, pero la UCME ha hecho que estos plazos sean mucho menores.
quisiera que me comentaras un poco sobre cómo ha sido esa reducción de plazos, cuáles son los plazos que ustedes esperan tener ahora para la inscripción de proyectos y si creen que hay algún tipo de afectación considerando la situación actual global con el COVID que obviamente nos afecta a todos. Ok, bueno, realmente para nosotros es sumamente clave ser oportunos en atender, digamos, estas solicitudes de parte de las empresas, pues porque realmente no podemos ser un cuello de botella. Estamos trabajando en varias direcciones. En el ámbito interno estamos revisando todos los procesos y procedimientos para que sean muchísimo más ágiles, digamos, de manera interna. Lo que queremos es comprometernos con un periodo de tiempo fijo, o sea, que los desarrolladores sepan desde el inicio cuál va a ser el periodo máximo que nos vamos a demorar para que dentro de su, digamos, dentro de su ciclo de vida del proceso lo tengan presente. Y desde el ámbito institucional se está trabajando el decreto que reglamenta, digamos, todo el tema de las certificaciones y exenciones. Estamos esperando que esta misma semana salga el decreto ya donde se plantean diferentes, digamos, respuestas a inquietudes que hay en el mercado. Por ejemplo, hay inquietudes sobre los certificados que ya se han expedido y esperamos que una vez salga el decreto todos tengan claras las condiciones para seguir el trámite. Excelente, Luis. Quisiera hacer una última pregunta. Y pues, son tiempos de incertidumbre y muchas de las fechas pueden estar corridas. La licitación del año pasado fue una licitación exitosa. Como decías, estos proyectos se espera que entren en operación a finales del 2020. ¿Tienen ustedes previsto ya al menos una fecha aproximada de cuándo puede haber alguna otra licitación o es algo que todavía no se ha definido? Bueno, excelente pregunta y yo creo que muy pertinente. Pues, digamos, lo que se ha planteado desde la emisión de la Ley 1715 es una serie de incentivos importantes para que estas tecnologías puedan integrarse de manera definitiva en la matriz energética colombiana. Y, digamos, como segundo paso se plantearon esas subastas de largo plazo que tenían como uno de los principales objetivos dar una señal de mercado en Colombia que se viera que estas fuentes de energía renovable son suficientemente competitivas para que no solamente las empresas de energía y comercialización miraran hacia el lado de las renovables, sino para que también los industriales pudieran plantear la compra de este tipo de energía en actos que fueran de manera bilateral. Entonces, diciendo eso, lo que nosotros tenemos en mente es desarrollar los mercados que nosotros llamamos estandarizados anónimos, donde se va a crear un mecanismo de negociación entre las partes y pensamos que ese es nuestro siguiente paso. Esperamos sacar esos dos mecanismos que están, digamos, sobre la mesa en este momento, sacarlos este mismo año y a partir de la respuesta que tenga el mercado a estos mecanismos estaríamos considerando, ¿no?, la realización de un nuevo proceso de subasta. Perfecto, Luis. Muchas gracias por tus respuestas. Te pedimos que te quedes para el final de la sesión porque habrá muchas preguntas también dirigidas hacia tu persona. Quisiera pasar con Germán Corredor, director ejecutivo de Cercolombia, Asociación Colombiana de Energías Renovables, que viene trabajando hace mucho tiempo en tratar de incentivar los proyectos de energía renovable y tratar de ir eliminando esas barreras que a veces en la industria se encuentra. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la posición de Cercolombia con todo el tema del COVID sobre la realización de los proyectos? ¿Cómo creen que pueda afectarse la entrada en operación de los proyectos en términos legales, en términos de plazos? Si nos pudieras dar un poco tu opinión y la posición de Cercolombia en estos casos.
Bueno, muchas gracias. Mira, en realidad el tema del COVID, como lo planteaste a la introducción, es un tema que está afectando todos los sectores, a todos nos está afectando de alguna u otra manera. Y por supuesto las energías renovables no son la excepción. De diversas maneras puede haber dificultades hacia el futuro, dependiendo, por supuesto, de qué tanto se prolongue esta crisis sanitaria. Como decía Luis, evidentemente los procesos de licenciamiento ambiental, de consultas previas que son necesarios para esa licencia ambiental, en algunos proyectos están absolutamente parados porque obviamente las consultas están paradas, no hay consultas previas por la dificultad de hacer reuniones masivas. Algunos de los temas ambientales que requieren visitas al terreno también no se han podido avanzar. Algunos otros trámites o aspectos del estudio del licenciamiento, la ANLA y el Ministerio han facilitado esquemas virtuales y algo se ha avanzado, pero indudablemente hay una demora en esa gestión y en esos procesos que puede llevar a demoras en los proyectos. Y como bien lo mencionaba Luis, uno de los temas más preocupantes es la línea de colectora en La Guajira, que evidentemente puede tener demoras porque ellos no han hecho las consultas previas. En el caso de los proyectos solares, y aquí está Rubén que nos puede comentar, pues también tienen preocupación porque ellos tienen que hacer la conexión de los proyectos y tienen que hacer el proceso de licenciamiento y eso puede demorarse. Ese es un tema que nos preocupa, lo hemos manifestado al gobierno. Adicionalmente, pues en la fase de desarrollo de los proyectos en general, todas las actividades de campo no están permitidas. En la fase de los proyectos que ya iniciaron construcción, se permite la construcción, pero esos son algunos pequeños proyectos, no son todos. Los proyectos que fueron adjudicados en la subasta, prácticamente ninguno ha iniciado esa fase. En los temas de logística, en el caso de La Guajira y también en el caso de los del interior, los solares, pues obviamente los procesos de importación, los procesos de cargue por las vías, el proceso digamos, de legalización de todo este tema aduanero y demás, también han sufrido retrasos, como casi todas las actividades. Entonces, obviamente hay cierta preocupación porque todos los proyectos tenían un cronograma que estaba calculado y definido para cumplir con las fechas de entrada, bien sea de los PPAs directos en el caso de que los haya o de los contratos que se firmaron a raíz de las subastas, tanto de largo plazo como de cargo por confiabilidad. Nuestra preocupación es qué pasaría si esto no se alarga y definitivamente se cambian los tiempos, cómo se puede lograr un esquema. Le hemos solicitado apoyo al gobierno, al ministerio, pues para que tenga en cuenta, nosotros entendemos las dificultades que hay en este momento, entendemos que obviamente hay prioridades para resolver y garantizar el suministro de energía en primer lugar, pero sabemos que una vez esto empiece a resolverse, va a haber situaciones que vamos a tener que mirar y dado que son contratos bilaterales, pues no va a ser sencillo. Esa es una preocupación que hemos manifestado. Esperamos que el gobierno entienda el tema y podamos entre todos buscar una solución. Se trata obviamente de cumplir con los proyectos, pero teniendo en cuenta las circunstancias. Gracias, Germán. Como comentaba antes, la expectativa es grande en Colombia y hay muchos proyectos inscritos en la UNE. ¿Cómo ven ustedes esta transición energética hacia las renovables? ¿Cómo creen que ocurra en los próximos años? Obviamente, el tamaño de la matriz en Colombia no va a absorber estos 9.5 gigas solares y 2.5 eólicos en poco tiempo, pero más o menos, ¿qué expectativa tienen ustedes del tiempo en el que puedan ir entrando en operación los proyectos? Bueno, sin lugar a duda, las expectativas que se han generado alrededor de las energías renovables en Colombia son muy grandes. La expedición de la Ley 1715 y su reglamentación abrió esas expectativas y sin lugar a dudas eso ha dado lugar a la llegada de numerosos
jugadores de todo tipo, de todas partes, con interés en desarrollar proyectos en Colombia. Han hecho un esfuerzo enorme, han avanzado. Hay una gran cantidad de proyectos identificados en proceso de desarrollo, lo que se muestra en ese registro que tú mencionas y que tiene la UVME. Pero obviamente de pasar de ahí a la ejecución de los proyectos, pues es un paso más complejo, requiere tener los contratos, requiere tener la financiación, requiere tener todas las licencias ambientales y los permisos, el tema de conexión, que es un cuello de botella importante, ya que está Luis aquí, se lo comento, es un tema de enorme preocupación para todos los proyectos, todo este proceso de obtener los conceptos de conexión. Y por supuesto, seguramente muchos de esos proyectos no van a llegar, pero sí lo que creemos es que a partir de las subastas y a partir del esfuerzo que están haciendo muchas empresas por desarrollar PPAs directos bilaterales, y en la medida en que los mecanismos de subastas que está estudiando la CREC ojalá se aprueben en lo más rápido posible, yo creo que hay un espacio y hay un terreno abonado para seguir construyendo proyectos. En Colombia, en este momento tenemos una situación que ya se nota, y es que la demanda cayó sustancialmente por el efecto del COVID, y seguramente la recuperación a los niveles que tenía proyectada la UVME se va a demorar, yo diría, incluso años, un par de años por lo menos. Entonces, por supuesto, las presiones por nuevos proyectos, por expansión, pueden disminuir en esa medida. Pero nosotros tenemos una matriz energética. Nosotros nos ufanamos, por supuesto, porque es cierto de que es una matriz limpia, pero casi nunca decimos que tenemos una parte de la matriz bastante complicada en la medida en que usamos combustibles líquidos y usamos combustibles que son supremamente costosos y ambientalmente, pues, con todas las dificultades. Por lo tanto, ahí hay también un espacio que yo creo que el gobierno va a tener que analizar cómo se inicia un proceso digamos, de sustitución de ese parque por energías limpias, y yo creo que ahí las energías renovables en primer lugar son más económicas, ambientalmente obviamente más limpias, y serían una alternativa para mejorar, digamos, y hacer complementaria la matriz en Colombia. O sea que nosotros somos optimistas, creemos que hacia el año 2030 debemos haber superado el 20% de la matriz eléctrica con fuentes renovables no convencionales. Esa es nuestra apuesta, y ojalá se supere, como se superó la meta del gobierno de los 1.500 megavatios que tenía inicialmente. Excelente, Germán. Me gustaría, y como última pregunta, que comentaras un poco sobre el trabajo que hace Colombia con respecto a las energías renovables. Hay mucha gente viéndonos de otros países. Tengo entendido que hay ya más de 70 asociados. Hace poco se definió una nueva junta directiva. Si pudieras comentar un poco en qué está trabajando la asociación y que la gente que está en otros países se entere del trabajo que están haciendo. Pues gracias por la pregunta. La asociación ha venido trabajando en diversos aspectos. Obviamente nuestra foco es siempre propender por mejorar las condiciones para que las fuentes renovables penetren en Colombia. En ese sentido, este año estamos terminando 2 trabajos, 2 estudios que contratamos y que debemos presentar en estos días a las autoridades. Uno es una propuesta al Ministerio de Ambiente para modificar los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental para las energías, las energías con energía solar y energía eólica. Dado que estos términos de referencia en la actualidad se basaron en términos de referencia para proyectos de otra índole, proyectos incluso de hidrocarburos que nada tienen que ver con estas fuentes. Entonces, hemos hecho una propuesta de la mano del Ministerio, con la digamos, la eficiencia del Ministerio de Ambiente, y esperamos poder discutir esa propuesta, digamos, a lo largo de este año. Adicionalmente, otro de nuestros temas que nos interesa es facilitar la entrada de pequeños generadores y autogeneradores de la generación distribuida. Tenemos varios asociados que están en ese nicho, y también hicimos un estudio relacionado con
el cargo de respaldo que hay que pagar cuando se instala un proyecto de estos de pequeño tamaño. Creemos que ahí hay necesidad de cambiar la regulación, de mejorarla, de ajustarla en el sentido de hacer claridad, porque evidentemente los operadores de red y los desarrolladores y promotores tienen entendimientos distintos sobre cómo se aplica y ahí hay una barrera importante para la entrada de proyectos. Ese es otro trabajo que estaremos presentando a la CREC próximamente. Pero tenemos otros temas, ¿no? Tenemos una cantidad de alianzas con otras asociaciones de América Latina y de Europa. Venimos trabajando en varios temas normativos, en ayudar también a que los procesos y las gestiones de los temas que están parados ahorita en el COVID se aceleren. En los temas de logística de los proyectos hemos avanzado muchísimo en la mesa de trabajo, una mesa de trabajo creada por el gobierno para tal efecto, la mesa Guajira. Y en fin, son todos temas que pretenden superar algunas barreras que existen todavía en este. Tenemos un tema grande que es el tema de la conexión. Hemos hecho propuestas a la CREC, estamos desarrollando un documento conjuntamente con Asocodis, que es la agremiación de los distribuidores de energía, que ojalá logramos un acuerdo, no es fácil porque obviamente cada uno tiene una visión distinta, a ver si lo logramos presentar a la CREC para buscar aclarar todo este mecanismo de conexión de proyectos a la red que es tan compleja, a los operadores de red. Y estamos esperanzados de que este año se revise todo el procedimiento que está vigente de la conexión, porque este fue hecho para épocas en que había 6, 7 proyectos al año y ahorita, no sé, Luis me puede confirmar, tenemos 400, 500 solicitudes, una cosa absolutamente desbordada. Entonces hay que adecuar estos procedimientos para que funcionen, para que sean rápidos, para que no se conviertan como están ahora en un cuello de botella para el desarrollo de proyectos. Entonces son en general todos estos temas y adicionalmente estamos a la expectativa de que la CREC ponga en consulta dos aspectos, o uno que engloba estos dos que tienen importancia muy grande para el mercado, que son el desarrollo de los mercados, del mercado vinculante o el day ahead y el mercado intradiario, porque eso va a ser muy importante para las energías renovables en la medida en que facilita su participación en los mercados de corto plazo. Todos estos temas son los que estamos trabajando en este momento, los más importantes. Gracias, Germán. Definitivamente muy importante el trabajo que hace Colombia de cara a la transición energética. Quisiera pasar a las preguntas que tengo preparadas para Rubén Borja. Rubén, Trina Solar, la parte de proyectos, ha sido la gran empresa ganadora en la última licitación, ganando 3 proyectos, San Felipe, Cartago y Campano, de 90, 99 y 99 megas sucesivamente. Y se espera que los proyectos entren en operación hacia finales de 2020. Quisiera que me comentaras un poco cuál es el balance también que han tenido después de la licitación, si creen que hay alguna afectación con todo el tema del COVID o siguen los plazos iguales a como los habían establecido cuando presentaron la propuesta. Hola Juan, gracias. Sí, mira, nosotros seguimos avanzando en el desarrollo de los proyectos. Es innegable pues que por la situación actual hay un impacto especialmente en los cronogramas, como lo mencionaba Germán, pues en el tema de licenciamiento ambiental no están dando como debería andar. Obviamente solo se están pudiendo hacer las actividades de escritorio, las actividades de campo, como bien lo mencionábamos, están totalmente paradas. Eso obviamente nos va a impactar los cronogramas. Nosotros presentamos la subasta en octubre y fuimos ganadores y siempre hemos tenido el objetivo de que nuestros proyectos entren el 1 de enero del 2022 para honrar obviamente las obligaciones del contrato financiero que existe entre nuestras contrapartes. Estamos en este momento evaluando cuáles son esos impactos en los temas de desarrollo, en los cronogramas y obviamente reconociendo nuestra realidad, estamos diseñando, digamos, esos planes para poder mitigar esos impactos lo mayor posible y seguimos con el objetivo claro de entrar en enero del 22. Existe una posibilidad de que nos tengamos que mover unos
unos días, no estamos hablando de quarters, posiblemente un mes, o estamos evaluando esos impactos en los cronogramas, pero digamos el mensaje principal es que nosotros seguimos con el objetivo claro de honrar esos contratos y poder entrar en operación el 1 de enero del 22. Digamos, con la distorsión que va a haber en el mercado, con la incertidumbre que existe de que no sabemos realmente esta cuarentena cuándo va a pasar, cuándo vamos a poder sentarnos con el gobierno realmente a revisar los impactos reales en los cronogramas de los proyectos. Sabemos que el gobierno ahorita tiene unas necesidades más urgentes, que si bien es cierto, esto es muy importante para el gobierno, yo creería que el momento indicado para sentarnos a hablar con ellos y mirar realmente los impactos en nuestros proyectos vendrá en el siguiente Q, tal vez en el Q3, cuando ya tengamos un panorama más claro de los impactos debido a la situación del COVID. Pero además de eso hay otras cosas que tenemos que revisar, ¿no? Empecemos por la evaluación, que lo nombraste al inicio en la introducción de este panel, y es los que nos presentamos a la subasta en octubre. Nadie, y estoy seguro que nadie tenía un escenario en el cual consideraban una tasa de cambio, una devaluación alrededor de los 4.000 pesos como lo teníamos hoy. Nos presentamos a una subasta con una tasa de cambio alrededor de los 3.250, 3.300. Yo creo que en el worst case alguien podría decir, venga, si hubiera una devaluación estaríamos en los 3.500 pesos, pero creo que hoy las estimaciones o las proyecciones que se están haciendo, tanto para cierre del 2020 y el 2021, estamos alrededor de unos 3.800 pesos para este año en promedio y unos 3.600 para el año entrante. Eso obviamente impacta significativamente los presupuestos y es el reto que tenemos nosotros, digamos, en Trina y todos los que participamos y ganamos en la subasta, de poner a prueba, digamos, la competitividad de nosotros como compañías. Ahí entra a jugar primero lo que es el CAPEX, los impactos pues, de estos proyectos en el CAPEX. Como bien lo mencionabas también al inicio, la tecnología ha venido avanzando, entonces lo que nos va a tocar jugar es hacer un balance, ¿no? Tenemos una tasa de cambio disparada, el CAPEX de nuestros proyectos en un 60% está expuesto a esa moneda extranjera, principalmente el dólar, pero también tenemos un componente local. Entonces, hay un beneficio, digamos, por la evaluación hacia los costos en el componente local cuando nuestro fondeo viene del exterior, pero obviamente más del 60% está impactado por el tema de la TRM. Y aquí es donde vamos a tener que jugar con la eficiencia, donde vamos a tener que jugar con buscar la eficiencia, tener diseños más eficientes, la tecnología, como tú lo dices, tener módulos de 500 megavatios, pues nos va a ayudar a eso. Vamos a necesitar menos módulos, vamos a necesitar menos estructuras, vamos a necesitar menos tierra para poder honrar los compromisos de energía. O sea que ya nos vamos a volver a un tema de minimizar CAPEX para poder honrar los contratos, obviamente aprovechando los avances de la tecnología y tratar de alguna forma llegar a hacer una suma cero entre lo que ha sido los sobrecostes y las subidas de presupuestos por la TRM y tratar de neutralizarlos de la mejor forma, aprovechando, digamos, el progreso de la tecnología, y estamos apostando también que la tecnología solar, pues a medida que va aumentando su eficiencia, su coste posiblemente va a seguir bajando y eso nos va a ayudar, digamos, a equilibrar los económicos de nuestros proyectos. Sin duda no tenemos hoy una bolita de cristal. Esto está poniendo a prueba nuestra competitividad. Yo lo que puedo decir por Trina es que nuestros proyectos hasta el momento no están en riesgo, los económicos siguen teniendo sentido. Miraremos a ver cuáles van a ser los diferentes escenarios y los impactos en las TIRES para nosotros como inversionistas, pero ahí seguimos con el objetivo firme. Y hay otro aspecto importante que me gustaría nombrar en todo esto del efecto del COVID, y es precisamente que la banca juega un papel muy importante en el éxito de estos proyectos, ¿no? En el caso particular de Trina, y creo que muchos de los colegas del sector renovables que participamos y fuimos exitosos en la subasta, están planeando financiar los proyectos de alguna forma, ya sea un project finance o sea una financiación digamos, corporativa, pero hoy en día, con la situación actual, hay una volatilidad gigantesca en el sector financiero, hay una incertidumbre gigantesca en el sector financiero,
Y yo creo que hasta final de año, Q3, Q4, bajo un escenario positivo que es el que todos esperamos, si la situación se tiende a normalizar, estaremos viendo un poquito controlada ya esa distorsión de los mercados financieros, también esa volatilidad de los mercados financieros, y podremos sentarnos a ver cómo esa parte tan importante que la financiación de los proyectos y las condiciones de estructura y pricing de las financiaciones, cómo encajan con nuestros proyectos, porque eso también va a ser determinante, digamos, para los económicos y los cierres financieros de los proyectos. La buena noticia es que hoy los bancos siguen apoyándonos, siguen manifestando, digamos, la voluntad de apoyarnos en los procesos de financiación. Obviamente es muy difícil comprometerse hoy con estructuras y con tasas de interés, pero eso va a ser otro reto fundamental, digamos, para poder sacar estos proyectos adelante. Gracias, Rubén. ¿Podrías comentarnos también qué planes tiene Trina en la división de proyectos para los próximos años? Nos comentabas que sos gerente de México a Caribe y Colombia. ¿Qué planes tienen a futuro y qué perspectiva ven para los próximos años? Sí, mira, Trina viene haciendo una apuesta muy importante por Latinoamérica. Hemos tenido, digamos, un crecimiento importante en la región en los últimos 3 años. En Colombia, pues ya lo hemos conversado, los proyectos que tenemos en los llanos, en el área de Puerto Gaitán, los proyectos de los llanos, hay 86 megavatios, perdón, 82 megavatios que ya están en construcción en este momento. Como mencionábamos, esos decretos que el gobierno sacó desde el 427, que permitió seguir con el comercio exterior, el 531, el 4009, la circular 01, todo esto que permitió reanudar, digamos, las actividades de construcción de los proyectos de energía, pues obviamente nos ha favorecido. Desde Trina, obviamente, la prioridad siempre va a ser la salud y el bienestar de nuestros colaboradores. Y digamos, con nuestros proyectos que están en construcción en este momento en Colombia, pues el enfoque es siempre conservando la salud y el bienestar de nuestros trabajadores, comenzar, resumir nuevamente las actividades de construcción, acatando todos los protocolos del gobierno, y entramos en un periodo de ensayo-error en el cual vamos a medir cuáles van a ser esos rendimientos y esas productividades que las nuevas condiciones nos van a permitir tener, y así poder también actualizar los cronogramas de esos proyectos para seguir adelante y honrar obviamente los PPAs, esos contratos que tenemos con nuestro off-taker y nuestro comercializador. Ya conversamos de los proyectos de subasta. Además de los proyectos de subasta, tenemos alrededor de 177 megavatios. Más de los proyectos de los llanos y los proyectos de la subasta, tenemos alrededor de otros 177 megavatios que están en un estado muy avanzado de desarrollo. Algunos ya están en un estado ready to build. De esos 177 megavatios, prácticamente los tenemos divididos en 3 paquetes. Tenemos un primer paquete que es alrededor de 52 megavatios que ya está ready to build. Obviamente estamos esperando sortear todas las condiciones de la coyuntura actual para decidir cuándo es el momento indicado para arrancar construcción. Y obviamente también estamos estamos muy activos comercialmente en busca de PPAs. Tenemos diferentes alternativas para estos proyectos. Tenemos otros 60 megavatios que esperamos tenerlos ready to build a finales de este Q2 del 2020, y tenemos otros 65 megavatios que estarían ready to build en el Q3 de este año. Eso lo que nos genera a nosotros es un pipeline y al mismo tiempo un backlog que queremos distribuirlo de la manera más inteligente de aquí al año 2022, 2023. Obviamente tenemos que adaptarnos a las condiciones de mercado, y ahí es donde también va a estar el reto de nosotros de decidir cuándo es el mejor momento de poner estos proyectos en el mercado. Lo importante es que están avanzados en temas de desarrollo. Obviamente están ahorita más que todo quietos por las respuestas, digamos, de las autoridades ambientales, principalmente las CARES, porque estos 177 megavatios son todos plantas menores, todos son plantas en su potencia nominal menores de 20 megavatios. Entonces vamos a las corporaciones autónomas regionales y estamos ya muy pendientes de unos permisos finales para poder declarar el ready to build, y algunos, digamos, están en procesos de licenciamiento final. Por eso es que creemos que entre el Q3 y el Q4, perdón, Q2 y Q3
podríamos tener ya todos estos proyectos viabilizados. Digamos, ese es el corto, mediano plazo de Trina en Colombia, sacar adelante los proyectos de subasta, llevar obviamente a COD los proyectos de los llanos que están en construcción y sacar adelante estos otros 177 megavatios. Eso es lo fundamental para Colombia. En México estamos muy activos también con unos proyectos importantes de utility scale. En Chile estamos muy enfocados en los PGMDs. Brasil estamos muy enfocados en generación distribuida. Perú estamos viendo unas oportunidades interesantes con proyectos de utility scale también. Entonces, Trina como compañía sigue, digamos, convencido de que Latinoamérica va a salir adelante, el mundo entero va a salir adelante de esta crisis y seguimos para adelante, digamos, con nuestros planes. Obviamente tenemos que adaptarnos a las condiciones, pero seguimos convencidos de que vamos para adelante y vamos a seguir apostando por Latinoamérica y vamos a seguir apostando por Colombia. Muchas gracias, Rubén. Nos quedan aproximadamente 10, 15 minutos y hay muchísimas preguntas de nuestros oyentes. Quisiera comenzar con las preguntas y comenzar con una pregunta que quiero dirigirla a Luis. Es una pregunta que han hecho mucho. Sé que ya te referiste brevemente a esto al inicio, pero quisiera que lo comentáramos de nuevo. Y es sobre el tema de la conexión y la transmisión. Me lo han preguntado de la zona de la Guajira, de la zona Caribe. Quisiera ver si podrías referirte a esto. ¿Cómo ven el tema de la transmisión y conexión, que pareciera ser uno de los principales limitantes para esta transición energética en Colombia? Bueno, realmente consideramos que ahí es donde está como el cuello de botella, pero hemos visto que ha habido una respuesta regulatoria bastante importante para facilitar, digamos, agilizar muchas de las actividades que tienen que hacer los proyectos para interconectarse. Por ejemplo, la CREC a finales del año pasado emitió la regulación donde se permite la conexión compartida, o sea, varios proyectos pueden unirse y conectarse a la red utilizando un mismo circuito. Eso creemos que es un acelerador sumamente clave para que estos proyectos puedan ejecutar sus obras, interconectarse rápidamente. Pues hay otros aceleradores que se han emitido también desde la CREC que son sumamente claves, por ejemplo, lo de ampliaciones. Para proyectos que están en ejecución se habilitó la posibilidad de realizar ampliaciones y eso creemos que también puede ayudar mucho. Por ejemplo, tenemos una línea de transmisión que va a colectora que se está construyendo un solo circuito, pero que las torres permiten la integración de otro circuito. Entonces lo que esperamos es que esta regulación permita que de una vez llevemos dos circuitos y así tener el doble de capacidad por ese tramo. Eso nos parece sumamente clave. Y nuevamente en el tema de estos puntos de conexión, lo que sí estamos enfocados en facilitar que estas consultas previas y licencias ocupen el menor tiempo posible, y ahí es donde está enfocado lo que comentaba ahorita Germán Corredor, el grupo que nosotros llamamos de La Guajira, que está trabajando fuertemente en eso. Muchas gracias, Luis. Continuando con las preguntas que nos hacen, quisiera preguntarte, para una subasta, una posible subasta de energías renovables en un futuro, ¿consideran factible que el PPA sea en dólares americanos en vez de pesos colombianos o una forma parcial, sobre todo considerando la exposición que se tiene al tener que comprar equipo fuera del país? Bueno, eso no se ha valorado en el momento. Respecto de la valoración que se hizo en su momento para la subasta del año pasado, digamos que una de las consideraciones importantes fue no exponer la tarifa del usuario final a las variaciones de la tasa de cambio. Eso es uno de los factores, digamos, importantes que nosotros entraríamos a considerar. Excelente, Luis. Voy a aprovechar porque hay varias preguntas que están dirigidas a vos. Hay una que me parece interesante y sobre todo considerando que muchas veces la tecnología
avanza mucho más rápido que la regulación y que las entidades de gobierno en algunos casos. Quisiera preguntarles sobre el tema del almacenamiento. Tengo varias preguntas aquí sobre cómo se prepara la UME o si tiene alguna iniciativa relacionada con el almacenamiento de energía, que es algo que en los próximos años va a tomar muchísima fuerza y que nuestro oyente considera que debería estar la UME preparada. Bueno, en términos del almacenamiento, digamos, la misma regulación el año pasado ya emitió una primera regulación que viabiliza la incorporación dentro de los planes de expansión de esta tecnología. Precisamente nosotros la próxima semana estaremos emitiendo desde la UME los prepliegos para los primeros proyectos de baterías en el Atlántico. Esperamos que sean proyectos de alrededor de 50 megavatios de baterías. Y digamos este tiempo la curva que estamos digamos logrando es esa curva de aprendizaje y plasmar eso en unos pliegos que sean lo suficientemente claros para las empresas que quieren participar en lo que nos ha requerido digamos este tiempo desde que salió la regulación. Esperamos que esto ya esté resuelto, como les digo, la próxima semana y podamos tener un proceso de adjudicación en el tercer trimestre de este año. Excelente, Luis. Aquí esta pregunta va dirigida para Luis y para Germán. Me la han hecho también bastante y habla sobre la tecnología de biomasa. ¿Qué avances ven ustedes o cómo ven la integración de la biomasa también en la matriz energética? Es una de las preguntas que tenemos más repetidas. Bueno, desde la ley 1715, las tecnologías de renovables no convencionales, dentro de esas tecnologías se considera la biomasa. O sea, todos estos beneficios que ustedes ven que se emitieron desde el gobierno nacional para estas tecnologías solares y eólicas también se extienden a la biomasa. Hemos tenido proyectos que se han presentado en las dos subastas que se realizaron. Desafortunadamente, los precios con los que llegaron pues no les dieron para que fueran adjudicatarios de los contratos y lo que esperamos es que sigan participando activamente en estos mecanismos de subasta de los que hablaba Germán hace un segundo. Sí, yo quisiera agregar esto. En realidad, la biomasa, el potencial de biomasa en Colombia es muy importante por las condiciones geográficas y toda la extensión del territorio y el clima que tenemos, la posibilidad de producir biomasa en diferentes procesos agrícolas, ¿no? Tenemos posibilidades potenciales, pero en realidad yo creo que digamos, el apetito por desarrollar proyectos de biomasa todavía no es importante, creo yo, porque la competitividad frente a las otras fuentes renovables todavía es complicada. Pero sin lugar a dudas va a ser también una fuente que puede desarrollarse en algunos espacios, en algunos territorios donde puede llegar a ser competitiva. Hemos atendido y han llegado a la asociación varias empresas europeas que están interesadas por lo menos en conocer el tema, que han desarrollado proyectos en Europa. Y yo creo que esto va a continuar y es un proceso también de conocimiento del mercado y seguramente en algún momento van a aparecer proyectos más importantes. Ahora, hay compañías nacionales de agroindustria que tienen un potencial que también han estado mirando la posibilidad. Todavía los números parece que no les dan, pero creemos que esto también, como en todo el costo de las tecnologías y los desarrollos pueden disminuir con el tiempo y hacerse competitivas. Muchas gracias, Germán. Tengo una pregunta para Rubén de nuestros oyentes. Nos preguntan cómo ha logrado Trinidad Solar llegar a ofertar precios tan bajos. Tal vez si podrías comentarnos un poco sobre eso, cómo ha logrado estructurar el proyecto para lograr ofertar estos precios. Imagino que es una pregunta que te hacen bastante en los diferentes foros. Sí, correcto, Juan. Yo creo que nosotros no nos llamamos precios bajos, sino precios competitivos. Yo creo que, como tú bien lo has dicho, nosotros no ofertamos los precios, digamos, más bajos con los que fueron adjudicadas las subastas. Estuvimos
por arriba del promedio. Pero sí, es una pregunta recurrente y yo creo que hay varios componentes fundamentales que tenemos que entender. Y es, nosotros como perteneciendo al grupo Trina, tenemos una visibilidad del mercado en temas de la tecnología. Digamos, eso fue una ventaja que nosotros tuvimos al ser productores de módulos o paneles, y es poder hablar con nuestra casa matriz y decir dentro de Trina qué tecnología y a qué precio no la creíamos para el año 2021, en octubre del 2019, y poder tomar decisiones sobre cuál iba a ser un precio y cuál iba a ser esa capacidad de esos módulos para el año 2021, cuando las plantas, cuando realmente necesitamos el delivery de esos módulos y donde estaría la construcción de esas plantas. Obviamente la integración vertical entre Trina nos ayuda. No es un tema de subsidios, no es un tema que a nosotros la fábrica no nos venda los módulos a precio de mercado. Nosotros somos un canal, la unidad de negocio de nosotros es un canal dentro de Trina para que nuestras fábricas vendan más módulos, pero nosotros somos una unidad de negocio independiente con una visión muy financiera, y nuestros negocios tienen que tener sentido económico. Nosotros no vamos a ningún negocio, digamos, con rendimientos negativos, con tires negativas, no vamos a pérdida, no vamos con subsidios, digamos, de nuestra casa matriz en China. Fue simplemente un análisis, un estudio que hicimos con base en buscar la eficiencia de las plantas. Había una energía, ya digamos el mecanismo como tal nos definía un límite de energía, entonces el diseño de nuestras plantas no tenía que maximizar la producción de energía, sino que tenía que buscar el diseño de la planta más eficiente para cumplir con ese máximo de energía que me permitía el modelo el mecanismo de subasta llevar. Entonces, yo creo que esa integración vertical, esa visibilidad que tenemos nosotros como fabricantes hacia el futuro, y principalmente un equipo multidisciplinario muy competitivo también, con mucha experiencia, fueron las razones que nos ayudaron a poder poner esos precios competitivos y poder ganar en la subasta. Yo creo que esos son los factores principales, ¿no? El equipo fundamental, es tener un buen equipo, tener buena gente que entienda el mercado, que entienda la tecnología, fue fundamental para definir la estrategia y obviamente plasmar eso en un modelo financiero y poder determinar cuáles eran esos precios que tenían sentido económico para nosotros y que podía permitir llevar una tasa competitiva, una tarifa competitiva al mercado, que a la larga el objetivo de la subasta es transmitir a la demanda en Colombia una tarifa de energía competitiva. Y ya como último lo que digo es hay que tener en cuenta que esto es una subasta de Pure Energy, ¿no? Entonces, cuando hacemos comparaciones de los precios de la subasta que estuvieron alrededor de los 100 pesos y el mecanismo complementario un poco más alto, cuando vamos a comparar esto con el promedio de precios de contratos bilaterales que había en el momento en octubre, en el momento de la subasta, que estaba por allá alrededor de los 190 pesos, hay que tener en cuenta que estos precios de 100 pesos son Pure Energy. Y si quisiera yo hacer una comparación que no es totalmente directa, simplemente súmale el CERE. Y ahí podrías hacer una comparación más directa entre los contratos de energía que estaban en ese momento en el mercado versus unas tarifas de subasta, unos precios de subasta, cuando le sumas más o menos 60 pesos del CERE. Entonces ya te pone alrededor de 160 pesos, con un precio promedio de contratos bilaterales de 180 a 190. Se sigue reflejando, obviamente, el objetivo del gobierno, que era conseguir precios más competitivos, eso no se puede negar, pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Tenemos que comparar peras con peras, y eso también, ese 160 pesos, 150 y tanto de pesos, seguía siendo en ese momento muy competitivo comparado con los PPAs bilaterales que se estaban firmando. O sea que ahí es donde hay que tener, digamos, esas consideraciones en cuenta cuando ve completamente los precios, los resultados de los precios de la subasta con los contratos y los contratos fundamentalmente que se estaban viendo en ese momento en el mercado. Gracias, Rubén. Muy clara tu respuesta. Vamos a pasar a una última pregunta y después a una ronda de 1 minuto de cierre para cada uno. La última pregunta va dirigida a Germán.
y habla sobre cómo consideran que se ha desarrollado, o qué opinión les da el desarrollo de la regulación en los últimos años y si creen que hay algún vacío regulatorio para la implementación de energías renovables. Bueno, es indudable que la ley 1715 abrió las puertas, digamos, y fue un hito fundamental para todo lo que se ha venido dando en el país, porque esta ley definió una serie de incentivos, básicamente incentivos de tipo tributario, la exención del IVA, de los aranceles, el descuento de la renta, en fin, que son incentivos importantes para hacer viables e impulsar la entrada de proyectos renovables. Adicionalmente, después de eso, la regulación, la CRE con la resolución 030 estableció los mecanismos para que la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida pudiera vender excedentes, cosa que no existía en Colombia, y también se inició un proceso de instalación de proyectos de pequeña escala que ya en Colombia deben sumar varios megavatios. No tenemos una estadística completa de todos los proyectos que se han instalado, pero sí creemos que son varios megavatios, más de decenas de megavatios, 30, 40 megavatios. De suerte que indudablemente la regulación ha sido factor clave para que esto ocurra. Ahora, todavía hay algunos problemas, como mencionaba, yo creo que el tema de la conexión de proyectos es una barrera todavía, un cuello de botella. Hay demoras, hay problemas en la negociación de los contratos de conexión, hay dificultades para determinar cómo es el proceso, los tiempos de firmas de contratos, en fin, hay varios problemas. Las respuestas mismas de la UME son largas, son complejas, de suerte que ahí hay un tema para mejorar en la regulación. Y esto es válido no solo para los grandes proyectos, sino para los pequeños. El proceso de conexión también de pequeños proyectos es difícil. Ahora, indudablemente el mercado y el funcionamiento de la operación diaria, del mercado diario de corto plazo, hay que adecuarlo para que estas tecnologías, que son tecnologías de fuentes variables, tengan la posibilidad de ofertar con mayor eficiencia. Eso es lo que está trabajando la CRE con el desarrollo de los mercados intradiarios y la adecuación del mercado de servicios complementarios, auxiliares, porque a partir de eso las fuentes renovables tendrán mejores posibilidades de ofertar, de hacerlo con más certidumbre, con menos plazo entre la oferta y la operación, lo cual mejorará la eficiencia indudablemente en la formación de precios del mercado de corto plazo. El desarrollo de los procedimientos de subastas de largo plazo es fundamental también, y esperamos que se haga, así lo haga el sector privado o el gobierno nacional. Sin esos contratos de largo plazo es muy difícil que proyectos de cierto tamaño tengan posibilidad de financiarse, sobre todo si pretenden hacerlo mediante el mecanismo de Project Finance. De suerte que hay temas, hay retos importantes. Nosotros también esperamos que en el tema de almacenamiento, además del avance que se hizo para efectos de complementar la expansión de transmisión y básicamente disminuir restricciones en la red, también se permita instalación o se regule en materia de otros servicios que pueden prestar las fuentes, los esquemas de almacenamiento. Otro tema, digamos, importante que creemos que hace falta en el mercado es la participación activa de la demanda, cosa que se está hablando en Colombia desde hace mucho tiempo y que no existe. Y la demanda es pasiva, y eso hace también que el mercado pueda ser un poco incipiente. Yo creo que la misión de transformación que contrató el gobierno, o que produjo una serie de documentos, va a dar unos pasos importantes y ojalá se lleven a la práctica en la regulación para mejorar aún más, digamos, las normas para desarrollar los proyectos en el futuro. Muchas gracias, Germán. Quisiera dar un último espacio para que cada uno de los panelistas haga un comentario final, tal vez de 1 minuto máximo, y quisiera comenzar con Luis Zuluaga. Ok, mil gracias a Germán porque ha puesto unos puntos bastante importantes que desde el gobierno nacional y desde la UME queremos transmitir a todos los participantes a este seminario, y es adecuar el mercado
a estas energías renovables requiere de una metamorfosis sumamente fuerte y estructural del sector. Creo que estamos todos alineados en que desde la misión de transformación que comentaba Germán, debemos acelerar unos cambios estructurales y funcionales al sector. Digamos, estamos muy complacidos porque la misma Comisión de Regulación de Energía y Gas ha sido bastante diligente en emitir diferentes cambios regulatorios que se requerían y sabemos que tenemos que seguir con mayor diligencia de aquí para adelante. Es sumamente importante. También hemos hecho muchos cambios desde la política energética que permitan, digamos, la incorporación de estas tecnologías. Y lo que sigue es acelerar más ese cambio y esa transformación y acelerar esa transición energética. Eso lo tenemos bien presente. Estamos, digamos, comprometidos con eso. Un poco para que todos queden con una buena percepción. Según los datos del operador del mercado y el operador del sistema, durante el mes de abril hemos tenido una reducción de demanda por tema del COVID de cerca del 12%. Y a partir del día de lunes de esta semana se han, digamos, viabilizado la reactivación de una serie de sectores tratando ya de recuperar nuestra economía. Lo que hemos visto es que al menos desde el día de ayer lunes, respecto a los lunes anteriores, ya tuvimos una recuperación cercana al 5% de la demanda, lo que es un muy buen indicio de que vamos a tener una recuperación rápida de la economía. Y ahí me uno a lo que planteaba Rubén, hay que estar muy pendientes y muy atentos a las señales que nos va dando el mercado en términos de recuperación, porque sí pensamos que necesitamos estos proyectos de manera rápida. Y también vale la pena destacar que hay mecanismos que permiten que estos proyectos que están en construcción puedan acogerse a mecanismos complementarios del cargo por confiabilidad que viabilizarían tener un ingreso adicional que les permita sopesar, digamos, todo este tema financiero que planteaba Rubén. Bueno, mil gracias a todos por la participación y gracias por la invitación nuevamente a Energía. No, muchas gracias a vos, Luis. Pasamos con Germán. ¿Algún comentario de cierre? Simplemente decir que nosotros seguimos siendo optimistas, creemos que nosotros estamos convencidos que el gobierno ha hecho un esfuerzo y ha sido un factor determinante para el desarrollo de los proyectos, lo ha definido como parte de su política pública y eso se ha visto en las normas y en los procesos que ha iniciado. Creemos y esperamos, confiamos que eso siga siendo así, que esta crisis no cambie las prioridades en el mediano y en el largo plazo. Creemos también que los retos son grandes, hay muchas cosas por hacer todavía, pero pues de eso se trata la vida. Yo creo que finalmente nunca estaremos contentos y totalmente satisfechos, siempre habrá posibilidades de mejorar y en eso yo creo que estamos todos. Las empresas, digamos, que están desarrollando y construyendo proyectos hacen un esfuerzo enorme por tratar de que sus cronogramas se cumplan, por tratar de que cumplir con todos estos contratos y yo creo que al final del día vamos a salir adelante. Es un mensaje de optimismo, nosotros somos optimistas y creemos que finalmente después de esta crisis vamos a volver a tener quizá un mayor impulso para estas fuentes renovables. Perfecto, gracias Germán. Y Rubén, un comentario final, por favor. Sí, claro, yo creo que el comentario final es también invitarlos a continuar con el optimismo, como lo hemos mencionado mis compañeros de panel. Yo creo que en este momento hay mucha turbulencia, pero tenemos que todos estar, digamos, mentalizados en que el país va a salir de esta situación, que el mundo va a salir de esta situación, que ojalá hacia el Q4 estemos muy avanzados hacia una normalización. Contamos con el gobierno, estamos desde el punto de vista de Trina, reconocemos, digamos, la proactividad y siempre esa actitud de buscar soluciones del gobierno, lo cual es muy válido y sirve mucho en estos momentos. También la banca va a ser muy importante, como lo mencionaba, la banca multilateral con su función anticíclica
nos va a ayudar mucho también a sacar estos proyectos adelante con los temas de la financiación. Entonces yo creo que invitarlos a todos a seguir apostando por el tema de las renovables están aquí para quedarse. Las renovables, dada la coyuntura, se están convirtiendo en un nicho muy interesante para la inversión. Obviamente, si siguen llegando las inversiones para los proyectos renovables en Colombia, eso va a ayudar a dinamizar la economía hacia un corto plazo y obviamente ayudar a esa normalización, a recuperar lo que desafortunadamente se está perdiendo en este momento. Entonces, esa es mi invitación, optimismo, sigamos creyendo en las renovables agregan valor, es un nicho importante, vamos a sacar nuestros proyectos adelante, vamos a ayudar con la construcción de nuestros proyectos a la recuperación del país y ese es el mensaje fundamental que tengo para todos. Perfecto, Rubén. De mi parte, agradecer a Luis Zuluaga, Germán Corredor y Rubén Borja por su tiempo y por su disponibilidad para atender todas las preguntas que han tenido nuestros oyentes el día de hoy. Me uno también al mensaje de optimismo. Esto es algo que va a pasar. La industria de los renovables crece año con año y este año inclusive no va a ser la excepción. Esperamos que todos los proyectos puedan ser implementados en Colombia lo antes posible. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos los asistentes y a Energir por abrir este espacio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo webinar de Energir. Mil gracias a todos. Hasta luego. Muy gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros de panel y a todos los asistentes. Hasta luego. Y a Energir por invitarme. Igualmente, muchas gracias a todos. Muy amables.